En este y en el siguiente capítulo. ¿Sí? Vamos a tocar lo que es indicación. Acá vamos a entrar de lleno en indicación médica. Lo que ustedes tienen que hacer es cómo debe hacer una indicación médica cuando un niño tiene algún problema, alguna patología y ustedes lo tienen que referir. ¿Qué es lo que van a poner en la hoja de referencia? En su centro de salud. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar un poco de fisiología, recordarles un poco de fisiología, porque en realidad ustedes ese curso van a llevar, y después hacer algunas aplicaciones prácticas de lo que tenemos que hacer. Hay una clase que netamente vamos a hacer casos clínicos, en base justo a eso. Ustedes ya tienen una tablita, ¿cierto? Esa tablita va en relación a los requerimientos por días, y de acuerdo a que si es un niño prematuro o a término. En realidad ustedes van a encontrar en los libros rangos. Por ejemplo, dice volumen de un recién nacido a término de las primeras 24 horas, 60-80. Ya de los 3 días hasta los 5 días. Vamos a hacer de 80 a 100. ¿Sí? De los 5 a los 7, de 100 a 120 a 150. Tienen esos rangos. Para unificar criterios, yo es que he hecho ese capítulo, ¿sí? Que es bastante progresivo. Ahora, siempre cuando hablemos de volúmenes, tengamos en cuenta la condición clínica del paciente. No es que en todos los pacientes ustedes me van a hacer lo mismo. Van a hacer una evaluación y van a poner en práctica su criterio médico de relación, que si ese niño de repente no orina, ese niño de repente perdió más peso que el esperado para esas 24 horas, o que si ese niño tiene una patología asociada a nivel renal o a nivel cardíaco. Entonces, ustedes van a tener que hacer un balance de lo que le van a dar para el día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué factores afectan un equilibrio hidroelectrólico? La idea es nosotros mantener un equilibrio hidroelectrólico, de electrolitos y de agua. Acá interviene mucho la distribución del agua corporal total. Pasa nomás cualquiera, no te quedes en la rueda. ¿Cuál es tu agua corporal total en porcentaje? 70. Un neonato es 70%, un neonato a término. Si es un prematuro puede llegar a 80 hasta 90% de los signos extremos. Eso es el agua corporal total. En el adulto es 60, ¿no es cierto? En un marciano 50. Ahora, las mujeres tienen menos agua corporal total que los varones. ¿Sí? ¿Por qué? Por su graso. Por el tejido graso, que es preparado para cuando se embarazan, ¿no? Una reserva, ¿no? Ese es uno, la distribución. Vamos a ver cómo se distribuye el agua corporal total en un neonato. El otro es la función renal. El riñón tiene una función de filtrar, secreta, pero también reabsorbe, ¿no es cierto?, agua y electrolitos. Pero en el neonato hay un problema, ¿no? Hay un proceso de adaptación renal. ¿Qué significa? Que ese riñoncito no trabajaba en el periodo fetal. Nace, ustedes cortaron el cordón y ese riñoncito va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Y va a tener que recibir una función. Pero es inmaduro, y se imaginan si les nace prematuro, ¿no? Peor, mucho más inmaduro. Las pérdidas insensibles. De esto nos preocupamos, ¿no es cierto? Porque va en relación muchas veces a la termorregulación.
¿Las pérdidas insensibles por dónde se dan? La respiración y la piel. Por la transpiración. Y en eso también influye, porque la relación peso-superficie corporal, ya saben que el recién nacido es mayor, por lo tanto, pierde más. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un poco de fisiología. Ustedes saben que yo no pongo mucha letra, entonces pasamos a conversar o a discutir. Esta es la distribución del agua corporal en un recién nacido, sea prematuro o sea término. El agua corporal total, más o menos aproximadamente, nosotros nos vamos a fijar en el recién nacido a término, lo vamos a fijar como 70%. En este diagrama, ustedes acá tienen 78% de agua corporal total para un recién nacido a término y 86% para un prematuro, en general, pero varía, como vamos a ver en el cuadro siguiente. El agua corporal total lo distribuimos en dos compartimentos, ¿no? El extracelular y el intracelular. El extracelular, para un recién nacido a término, de este 78%, 45% es extracelular y 33% es intracelular. Y vamos a ver cómo se va a mover ese líquido después de que el niño nace. Y en el prematuro, de este 86%, 60% es extracelular y 26% es intracelular. Fíjense las diferencias. O sea, el niño a término tiene más intracelular que un prematuro, ¿sí? Y si eso lo comparamos con un adulto, el adulto tiene incluso más diferencia. El líquido extracelular es el intravascular o el plasmático y el intersticial. Entonces fíjese cómo se va a mover los líquidos conforme el niño, el feto, va aumentando su edad gestacional. Agarremos el líquido extracelular. Fíjense cómo va bajando. O sea, un prematuro tiene más extracelular y después, cuando llega a término, tiene menos. Y fíjense en el intracelular, ¿no? Un prematuro va con 26 y va subiendo a 33%, ¿no? En un niño a término. O sea, un niño a término tiene mucho más líquido intracelular que un prematuro. Y un niño a término tiene mucho menos líquido extracelular que los prematuros. Los datos. ¿Ve? Y el agua corporal total, sabemos que siempre eso va a disminuir, ¿no? Conforme aumente la edad gestacional, y va a seguir disminuyendo conforme aumenta la edad postnatal o cronológica ya de la persona, del lactante, del niño, del adulto. Esos son más o menos hasta el adulto. ¿Cómo es el agua corporal total del feto, prematuro, a término, a los 2 años, en el adulto? Cada vez va disminuyendo el agua corporal total. El extracelular, ¿qué tiene que hacer? También disminuye. El intracelular aumenta, va a aumentar. Y hay una redistribución. Muy bien, nace el bebé. Y uno se comienza a pensar, oye, ¿qué estará pasando en sus líquidos corporales de ese recién nacido en los primeros días en el primer mes? ¿No? El agua corporal total lo tienen acá en rojito, va a ir disminuyendo. El intracelular, ¿qué va a hacer? Va a ir ganando. El extracelular, ¿qué va a hacer? Va a ir disminuyendo.
hay esa de redistribución. O sea, hay una redistribución de líquido. Entonces, la célula, desde que nace, intracelular, el volumen intracelular va aumentando. Va aumentando. ¿A costa de qué entonces el niño baja de peso? Hay una redistribución, ¿no? Hasta que se equipara y ya se establece un volumen neto. Entonces es muy importante permitir que un recién nacido pierda durante la primera semana un 5 a 10% de su peso al nacer. Si hablamos más del 10%, estamos hablando de deshidratación. Y todas casi las deshidrataciones, es muy raro tener una deshidratación por pérdidas, me refiero a que tenga vómitos y diarrea, lo que sucede muy común en lactantes de un neonato. O sea, la deshidratación más frecuente va a ser la falta de aporte, problemas con la lactancia, y ahí es donde se va a bajar. Un prematuro de muy bajo peso o extremadamente bajo peso puede, en promedio 15%, pero rangos dependiendo del grado de prematuridad que va del 10 al 20% en las primeras 2 semanas. Entonces, ¿esta pérdida a qué se debe? Repetimos otra vez. Por la contracción del espacio extracelular. Hay que permitir, claro que sí, esta redistribución hay que aceptarla, no es que no tiene que dar. Es una pérdida fisiológica y lo que debemos que hacer es el balance, ¿no? A ver, ¿qué hacemos a esos bebés que están de riesgo? Los pesamos todos los días. Si no están en riesgo, ¿qué hacen? 2 días después del alta y a la semana, ¿no? Ustedes le dan de alta al segundo día, contrólenlo 2 días después, que más o menos 4 días, para ver cuánto perdió, que no sea una pérdida exagerada, y entre los 7 a 10 días, ¿para qué? Para ver la recuperación de peso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Uno de los órganos más importantes en la regulación homeostática o del medio interno es el riñón. Y el flujo renal del neonato, han visto que tiene flujo renal solamente para irrigación en el feto, ¿no es cierto? Y después tiene que hacer su función, pero este flujo renal se va estableciendo poco a poco. Es igual que el gasto cardíaco, se va estableciendo poco a poco, ¿no? El flujo renal, la tasa de filtración glomerular están disminuidos en el neonato. Por eso hay que tener mucho cuidado con los volúmenes. Si ustedes tienen esa tablita con los volúmenes, ¿qué hacemos cada día? Hasta tener su requerimiento final. Yo no le puedo dar a un niño a término su requerimiento total, que es 120 por kilo. ¿Por qué? Porque está habiendo una redistribución. Los mecanismos, sobre todo a nivel de los túbulos renales, están inmaduros, por lo tanto, esa función de concentración de la orina, que se mide mediante la densidad urinaria, no está bien establecido en un niño. Entonces, son generalmente orinas de baja densidad, ¿no? Lo ideal, ¿cuál? Una densidad urinaria. 1020 sería lo ideal, pero en estos, bueno, ya a veces 1010, ¿no? De densidad. Otro que hay glucosuria, porque igual no pueden los receptores de
de glucosa no los tienen, aunque los mayores receptores de captación de glucosa ¿dónde están? Sería En el intestino, ¿cierto? Es donde se absorbe más la glucosa. Hay un 10% de reabsorción de glucosa. Entonces, cuando yo paso los umbrales de esa recaptación de glucosa, es donde, si yo le doy mucha glucosa, hay pérdida y hay glucosuria. Y si hay glucosuria, la glucosa jala agua. Y el niño se puede deshidratar. Muy bien. El flujo renal, por lo tanto, se va a establecer poco a poco durante los primeros meses de vida. El gasto cardíaco, por ejemplo, 5% a las 12 horas, 10% a la primera semana y 20% a los 5 meses. Porcentaje de gasto cardíaco, o sea, de lo que bombea el corazón, ¿no es cierto? Cuánto va al riñón, cuánto filtra, poco a poco, ¿sí? Y estas son las características de la tasa de filtración glomerular conforme el niño va avanzando en edad gestacional. En todos los neonatos está disminuido, ¿no?, la tasa de filtración glomerular. Y esto se va a incrementar de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Por ejemplo, vamos a ir a un niño prematuro promedio, moderado, 29 a 34 semanas. A la semana, su tasa de filtración glomerular está en 15.3 mililitros minuto por metro cuadrado. Pero, ¿qué es lo que pasa a las 2-8 semanas? Casi se duplica la tasa de filtración glomerular. 28.7 mililitros minuto por metro cuadrado. Y a las 8 semanas, fíjense, casi triplicó esa tasa de filtración glomerular. Igual en un recién nacido materno, que puede empezar con 40 mililitros por minuto por metro cuadrado, la tasa de filtración glomerular, ¿no?, de gasto. 65% a las 2 a 8 semanas, y después de más de 8 semanas, 95 mililitros por minuto por metro cuadrado. Entonces, en los neonatos nosotros tenemos cuidado en administrar líquidos y en administrar medicamentos. Y eso se van a dar cuando hablemos de sepsis y hablemos de los principales medicamentos, que yo solamente quiero que me aprendan a manejar en neo unos 4 o 5 antibióticos, nada más. Y van a ver que la administración de estos medicamentos va en relación a la edad gestacional y a la edad postnatal. Una ampicilina, por ejemplo, empezamos cada 12 horas. Eso no se da en un niño, ¿no? Un niño sería cada 6 horas, un niño lactante, ¿no?, de 6 meses, de un año. Y es por esto, ¿no?, por eso que quiero que recuerden un poco lo que ustedes han aprendido en fisiología, ¿no? Es un poquito diferente. ¿Qué otros cambios hay en el recién nacido? ¿Ustedes conocen esta hormona? ¿Sí? La hormona antidiurética o vasopresina. El problema que en el recién nacido, como que no está maduro muy bien el riñón y no le hace caso a la vasopresina. ¿Sí? ¿Qué hace la vasopresina? Ahorrar agua, ¿cierto? Entonces elimina. Porque si no, ya había que poliuria. Eso sucede mucho en algunas patologías en las cuales hay secreción inapropiada de hormona antidiurética. Se secreta más, ¿qué hace? Se queda con todo el agua y hace un edema, ¿no? E incluso puede haber edema cerebral. Eso hay en casos de encefalopatía hipóxico-isquémica, en casos de neumonías, a veces hay secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, esta vasopresina se debe unir a un receptor que se llama B2. Es el receptor de la vasopresina. Este es
el B2. ¿Sí? La supracina se une. Y este B2, esta proteína, hace que se transforma ATP, o sea, genera AMP cíclico. ¿Okay? Vasopresina, receptor B2, generación de AMP cíclico. ¿Qué hace el AMP cíclico? Actúa sobre Las aquaporinas. las famosas acuaporinas. ¿Qué son las acuaporinas? Canales de agua. Sobre todo la AQ2, que es la más importante. Abre esos canales. Lo que hacen las acuaporinas hace que haya una permeabilidad de las membranas, de los epitelios, al agua. ¿Sí? Y de esta manera el agua se transforma. Pero como les digo, pues hay una resistencia. O sea, en el neonato tiene resistencia tubular a la ADH. Por lo tanto, a veces por eso a veces no concentra, no reabsorbe. Abre esto. Muy bien, por lo tanto, conclusión, a nivel del túbulo proximal, la reabsorción de sodio está disminuida. O sea, se puede perder más sodio. ¿Y quién pierde más sodio? El prematuro. Mientras más inmaduro, pierde más. Normalmente el niño pierde sodio. El sodio no lo damos, cloruro de sodio está como parte de la terapia, pero después de los 2 días, después de las 48 horas que vamos a administrar electrolitos, no en las primeras 48 horas. ¿Por qué la reabsorción de sodio está disminuida? Hay menor cantidad de transportadores de sodio, hay menor gradiente de concentración y hay una disminución de la permeabilidad paracelular. Entonces, la reabsorción de sodio está disminuida y se puede perder más sodio por orina. Si es prematuro, pierde más sodio prematuro. Entonces, la dosis que le vamos a dar de sodio a un niño a término es diferente a la de un prematuro. A un niño a término su requerimiento de sodio es 1 a 3 milequivalentes por kilo día. En cambio, un prematuro es 3 a 5 milequivalentes por kilo por día. ¿Sí? A nivel de glucosa, como les estaba adelantando, hay menor cantidad de transportadores CGLT1. El CGLT1 está a nivel de intestinal, que es la que mayor cantidad de receptores y absorción de glucosa se hace lógicamente por la alimentación, y el otro, un 10% a nivel renal. Hablando de pérdidas insensibles, estábamos hablando, pérdidas insensibles son por la respiración y la transpiración. A través de la piel se dan las 2/3 partes de las pérdidas insensibles. Y a nivel por la respiración, la 1/3 parte de las pérdidas insensibles. Les hablaba de la superficie corporal en relación a su peso. El recién nacido tiene mayor superficie corporal en relación a su peso que un niño grande o un adulto. Por lo tanto, eso también hace que haya mayor pérdidas insensibles. Y lógicamente que estas aumentan conforme disminuye la edad gestacional. Porque igual, ¿no? El prematuro tendrá más superficie corporal en relación a su peso que el niño eterno. Pero también tiene más pérdidas insensibles porque tiene menos aislamiento. Acuérdense, su piel es más delgada, tiene menos tejido celular subcutáneo. La posición, ¿no? Más extendida. Entonces, hay mayor pérdida que el niño término que pierde menos. Entonces, el prematuro tiene eso.
Un niño de menos de 24 semanas puede llegar a perder 200 mililitros por kilo por día. Como referencia, porque yo nunca he hecho, lo mínimo que hemos hecho vivir es 26 semanas, 4 semanas, más o menos 500, 600 gramos. Todavía no se los ha sobrevivido. En un recién nacido a término, 20 mililitros kilo día. ¿Para qué sirve esto? Hay otras tablas que después les voy a pasar. Para hacer el balance. Entonces, también tenemos que tener algunos factores que influyen en la mayor pérdida o en la menos pérdida insensible. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que disminuyan las pérdidas insensibles? Si yo lo mantengo en un ambiente húmedo, por eso el prematurito va en la incubadora con 70-80% de humedad, ¿no? La humedad hace que disminuyan las pérdidas insensibles. El hecho de darle oxígeno humidificado y no oxígeno seco, porque va a resecar las vías aéreas. Las incubadoras de doble pared va a aislar, mayor aislamiento. Las cubiertas plástico, ¿no? Que también ayudan, y la ventilación mecánica, porque en ese caso el tubo va de frente a la tráquea y ese aire ya va tibio y humidificado. En cambio, ¿qué es lo que aumenta las pérdidas insensibles? El hecho de que sea prematuro. Las lámparas de calor radiante, porque las lámparas de calor radiante son abiertas, ¿no? Es como una estufa que está arriba y lo calienta al revés, hace perder más líquido. Al igual que la fototerapia, también es una calor radiante, ¿no? Que tiene. Si hay taquitis, obviamente va en relación, si respiro más rápido, elimino más líquido, o que haya defectos en la piel. Entonces, siempre el médico tiene que tener la capacidad de ese criterio de decir, no todos los pacientes van a tratarlos por igual. Va a depender mucho de cada uno de ellos. Los 3 elementos que participan en el balance hidroelectrolítico, ¿qué será? La composición corporal, las pérdidas insensibles y la función renal. Entonces, pérdidas insensibles va a tener una variación que lo tienen acá. ¿Sí? Esto lo tienen. De 500 a 750, 100 a 200 mililitros kilo día. Los de 1000, que generalmente todos los de 1000 a nosotros nos hacemos vivir, todos los de 1000 gramos. 60 a 80 mililitros kilo día. 1000 a 1500, 40 a 60 mililitros kilo día. Y más de 1500, 20 mililitros kilo día. Todos los menores de 1500 generalmente son los que entran a la UCI. Hay también más grandecitos, pero depende de su condición clínica. La evaporación va en base al bajo peso, a la piel muy delgada, catalizadores radiantes, a fototerapia. Evaluemos todo eso. Igual, la frecuencia respiratoria, si está recibiendo aire húmedo o aire seco, o oxígeno seco, también va a influir. Pero básicamente me interesa este cuadrito, para que hagan un balance. ¿Sí? Porque el resto es contar. Ustedes tienen, cuando hacen un balance hídrico, ¿qué tienen? Ingresos y egresos. ¿Cuáles son los ingresos de un recién nacido? La leche. Endovenosos o vías orales. ¿Qué más? O cualquier volumen endovenoso. Me refiero a que no necesariamente sea dextrosa. Por ahí, por ejemplo, se están poniendo ampicilina y le están poniendo 2 mililitros cada 12 horas. Y eso que tienen que contar. Entonces, dos veces son 4 mililitros de ingreso. Hay que contar. ¿Sí?
Los egresos. Orina, deposiciones, Gómitos. pérdidas insensibles. ¿Qué más? No, pérdidas insensibles, ahí está. Estamos grabando, por eso es ese volumen. Si hay vómitos, por ejemplo, también es un egreso, pérdidas adicionales. En un tiempo, o sea, yo puedo hacer el balance en 24 horas, pero si el niño está muy grave, yo puedo indicar, ¿sabe qué? Balance hídrico cada 12 horas. Porque necesito controlarlo más rápido y ver cómo va ese niño. Entonces, toda la orina, heces, piel, pulmones son egresos, y también si hay, no se olviden de los vómitos, ¿no? Hay que cuantificar. Y todo lo que sea, en el recién nacido no tenemos este aporte de agua de oxidación básica. Entonces, pérdidas insensibles, puedo tener 30 a 65 mililitros kilo día promedio. Agua para formar orina, 20 a 60 mililitros kilo día. Agua en las deposiciones va a depender 0 a 10 mililitros kilo día. Sudor, ¿el niño suda? ¿Neonato? ¿Suda? Por su falta de límpanos, ¿no? ¿Y está sudando? No suda. La sudoración aparece más o menos al cuarto mes de vida. Por eso es peligroso también el darles mucha temperatura. Entonces, más o menos, yo tengo como egreso entre 50 a 135 mililitros kilo día. Va a variar, pero es cada caso lo que tenemos que estudiar, ¿no? Y los aportes va a depender mucho de eso. Yo les puse esto, los primeros nomás, 60, 70, 80 en su tabla. Pero yo puedo poner, eso es lo que encuentran en los libros, este es el de la Academia de la Sociedad Española de Pediatría, ¿no? Hay un artículo, ¿lo tienen ahí en ese artículo en aula virtual? No está. ¿No está? No está, solo hay diapositivas. Se los voy a colgar, es bien bonito ese artículo. Y ahí van a encontrar rangos. Y estos rangos van, por ejemplo, dice, primer día, 60-80. El segundo día, 70-90, 80-110. Te varía. Más fácil es acostumbrarle a un mínimo cómo vamos a aumentar, ¿no? Para requerimientos, que lo vamos a ver después, vamos a hacer algunos ejercicios. Estas son algunas pérdidas insensibles por situaciones especiales, aproximadamente en mililitros de acuerdo al peso del bebé. Hablemos de un niño entre 1000 a 2 kilos. Calor radiante, por ejemplo, aumenta. O sea, sobre las pérdidas, que por ejemplo debería ser mínimo 20, o en este caso 40, 60, pero tendría que aumentarle 15 más, 15 mililitros más. Fototerapia, puede dar 30 mililitros más. Si está en cuna radiante más fototerapia, 45 más, y así, ¿no? Ambientes térmicos mayores de 35, 90 más, temperaturas corporales, la fiebre, si hay fiebre, aumenta los pérdidas insensibles, ¿no? Por piel y por respiración, porque el niño con fiebre, ¿qué hace? Respira más rápido. Igual, depende de la actividad, depende del llanto, hace que el gasto metabólico aumente un poco más. Y estos son los requerimientos que van variando. Les estoy poniendo en las bases en las cuales yo he hecho ese cuadrito.
Ustedes tienen acá, por ejemplo, 60-80. Les pone rango, ¿no? Para mayor de 1500. Requerimiento de cuánto tiene. ¿Por qué les pone rango? Porque depende de la condición clínica. Siempre depende de la condición clínica. Siempre depende del balance. Por ejemplo, si yo encuentro un día y un niño que debería estar bajando de peso al tercer día, más bien ha subido de peso de nacimiento, ¿qué hago? No le voy a hacer caso. Si está el bebé con más peso, significa que está reteniendo líquido, es un problema. Yo le restringo, le comienzo a bajar el volumen, ¿sí? Entonces, ahí va el criterio médico que tenemos que tener. Estas se las voy a dejar la copia, si quieren, de ahí. Porque es básico, ¿no? Para hacer los ejercicios que queremos. Igual, de 1 a 2 días, entonces tenemos esos rangos. De 3 a 7 días, tenemos 80 a 150. Acá. Para mayores de 1500, 100 a 150, va a variar. Y también acá tenemos igual, ¿no? Si se dan cuenta, casi es lo mismo, porque es 60, 70, 80, 90. Al día 4 les ponen acá un rango 120 a 150 mililitros kilo, ¿no? Y hay un máximo. Entonces van a tener estas tablas. Y esta es la tablita. Aquí en base a todo eso vamos a unificar. Y de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Entonces, siempre vamos a manejar edad gestacional, no peso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un RCU y su composición de agua corporal total es diferente. Puede empezar, tengo un niño de 38 semanas con 2 kilos y tengo un niño de 34 semanas con 2 kilos. La distribución del agua corporal de los dos es el RCU va a tener menos agua corporal total, ¿no es cierto? Entonces, vamos a manejarnos en base a edad gestacional. Entonces, en los casos que yo les ponga, en los ejercicios que hagamos, o en las preguntas que yo le haga para que ustedes resuelvan, una evaluación que les hagan en este segundo parcial, vamos a utilizar esto como referencia, ¿sí? ¿No te ha pasado el cuadrito? ¿No te ha pasado? No, está tomando foto. ¿No te ha pasado el cuadrito? No estás en no eres querido. Sí compartí. Aarón, Shamila, no lo has incorporado a Aarón. Te voy a poner falta. WhatsApp. Muy bien, esto está en relación, por ejemplo, hablemos de un niño a término, 37 a más. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 máximo para un niño a término. Tenemos prematuro tardío, que va entre 34 a 36 semanas. Este ya es una clasificación que también se las voy a presentar igual cuando hablemos de prematuridad en la clase. Igual, 70 y aumentamos más y hasta 130. El otro 80 hasta 140. 90 hasta 150. Llegamos muy extremos estos 100 que podemos llegar a 160, incluso 180 mencionan algunas literaturas. Pero nos vamos a fijar en eso para hacer los ejercicios. Todo niño tiene fases, tiene un proceso de adaptación. Y este proceso de adaptación va en relación a la edad que tiene, ¿no? Nosotros, si tenemos, este es un ejemplo de un niño menor de 1500, por ejemplo. ¿Qué espero? Que me pierda peso, ¿no? Los primeros días. Después, ¿qué espero? Que haya concentraciones normales de electrolitos. Generalmente iniciamos electrolitos después de 2 días. Y eso también lo vamos a poner como norma. Después de 48 horas vamos a introducir electrolitos en nuestras soluciones de preparación. Mantener
un flujo urinario, un débito urinario entre 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Ese gasto. Si es menor de 1, ya estamos hablando de oliguria. Entonces hay una fase de transición que generalmente me va a durar los primeros 3 a 5 días, en las cuales hay bastante pérdida por evaporación transcutánea, pérdidas renales también, ¿no? Todo lo del espacio extracelular que va a pasar al intravascular y va a eliminarse, ¿no? Después viene la fase de estabilización, ¿no? Que está entre los 10 a 14 días, en las cuales gana peso de repente, pero no tanto. Hay niños que me demoran casi 2 a 3 semanas en recuperar el peso. Estamos hablando de niños menores de 1.500. Entonces, tenemos que utilizar muchas veces nutrición parenteral para que no haya un demedro de peso, ¿no? Y la tercera semana, el objetivo es igualar la velocidad de crecimiento intrauterina continua. En cambio, un niño a término, que va con leche materna, ni siquiera nos preocupamos, porque nace se lo ponemos. Pasos iniciales, ¿qué hacemos? Primero, Calor. no se olviden de la temperatura de esa sala de partos. 26 grados. Si no lo tiene, traten de hacerlo con una estufa, qué sé. Ustedes le secan, ¿no? El cuerpo, la cabecita, el gorrito, lo pone la mamá, reposicionan, aspiran si es necesario, evalúan que respire. Esos son los pasos. Eso es lo que tenían que poner, no lo he puesto. Y su estabilización es más fácil, porque los primeros 3-4 días pierde peso, los siguientes 4 o 5 días iguala el peso del nacimiento y a partir de ahí sube más o menos. Un prematuro 20 gramos, un niño a término va entre 30, 40 o 50 gramos por día después de ese bache que tiene en la primera semana, ¿no? Siempre es importante evaluar, ¿no? Si yo ya hice una terapia, yo tengo que evaluar a las 12, 24 horas. Para eso tengo esto. Si voy a hacer balance a las 12 horas, lo pesaré a las 12 horas y haré todo su corte a las 12 horas. Si no, cada 24 horas. Medir siempre si hay características especiales que esté haciendo que ese niño esté perdiendo más peso. Medir la temperatura corporal, ambiental, la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, color de la piel, higiene capilar, ¿no? ¿Dónde lo hacemos higiene capilar? ¿Dónde evaluamos? ¿En la uña? ¿Imaginas la uñita de un recién nacido? Eso es un... Lo que pueden hacer es la manito. Presión. Van a ver, mi mano se va a poner blanquita ahí. Y se regresa, ahorita le dice menos de 3 segundos, ¿cierto? 3 segundos. Para evaluar el higiene capilar. Y la diuresis, ¿no? Puede ser de 1 a 3 a 4, pero no menos de 1 mililitro por kilo por hora. Perdón, este no es día, es hora. Mililitros kilo hora. Evaluar el estado de conciencia. Ver si hay presencia de vómitos, ¿no? ¿Qué cantidad? Características del vómito. Deposiciones. ¿Qué cantidad? Característica de las deposiciones. O pérdidas por drenajes, ¿no? La enfermera me pudo, estuvo distendido, por ahí le puso una sonda, he aspirado 10. Eso tiene que estar registrado como egreso. Igual, si hay cialorrea, es pérdida. Si hay edemas, que son signos de retención hídrica.
Ejemplo. Hacer ejemplo. ¿Ustedes les nació en su centro de salud? Así les voy a poner el examen. Ustedes saben que yo les digo las preguntas, ¿no es cierto? Antes. ¿Se las digo? ¿Ah? ¿Se las digo? ¿Por qué les digo las preguntas? Esto voy a tomar. Él quiere sacar una nota, él no quiere aprender. Y lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Y que ustedes sepan que yo les voy a evaluar esto, porque quiero que sí o sí lo sepan. Así de simple. Ya les he dicho, no es cuestión de memorizar nada, de aprenderse el síndrome de Liquid. Entonces, ¿tienen ustedes desastre de salud? No lo tienen que referir, ¿no es cierto? 23 semanas, tienen que hablar. Peso 1250, primer día de vida y ustedes lo van a referir. Entonces, ustedes miren su tablita. Primer día, 33 semanas. ¿Qué dice? ¿no es cierto? Si se fijan en esta tabla, que es de la revista española de pediatría, es de 60 a 100. Les dan un rango. Pero ustedes encuentran la tabla, más o menos está el promedio. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es su requerimiento hídrico que le van a poner y ustedes le van a calcular? 80 por 1.25 kilos me sale 100 mililitros para 24 horas. Ese es su requerimiento hídrico para las primeras 24 horas de vida. Fíjense, vamos a sacarle las pérdidas insensibles de este bebé. Este bebé está acá, entre 1000 a 1500. ¿Cuánto pierde? 40 a 60. Muy bien, yo le voy a sacar 50 por 1.25, 62.5 mililitros son sus pérdidas insensibles en las primeras 24 horas. En el primer día orinó 45 mililitros. ¿Quién les da ese dato? La enfermería. ¿No? Ellos son las que cuantifican. ¿Qué flujo urinario tiene? Eso lo tienen que sacar. A ver, ¿qué flujo urinario tiene este bebé? Sáquenme el flujo urinario. No se pierdan, ¿eh? Flujo urinario es mililitros por kilo por hora. ¿Cuál es el flujo urinario? .5 mililitros por kilo hora. Eso está orinando este bebé en el primer día. ¿Ah? Flujo urinario. ¿Cómo se expresa el flujo urinario? Mililitros por kilo por hora. Y acá tienes tú en tu primer día 45 mililitros para 24 horas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? 45 entre 24 y entre el peso, porque es por kilo por hora. A eso se refiere. No, pues no hay, la enfermera lo cuantifica o por peso de pañal o por sonda vesical. Por peso. Generalmente se lo hace por peso de pañal, porque no tenemos a los niños con sonda vesical. Sí. Ya saben el peso, tienen balanzas exactas. ¿Cuánto pesa un pañal? Son 30 gramos. Por ejemplo, yo lo sé porque ellos lo pesan. Y después pesan cada vez que captan. Deposiciones, 5 mililitros hecho en las primeras 24 horas. Fíjense cuánto gastó.
102 es mayor que Tiene un balance negativo. negativo en menos 12.5 mililitros o gramos, en este caso. Podría ser. Y lo peso a este bebé. Y veo si realmente me habrá bajado 12.5 o no. Porque muchas veces no coincide la baja de peso con el balance hídrico. Es que tiene que ser exacto. Muy bien, a este bebé entonces yo tengo volumen total de 100 mililitros. Algunas recomendaciones. Este es un bebé que tiene un día, en las cuales, de acuerdo a muchas literaturas, no se aconseja administrarle electrolitos las primeras 48. Hay algunas guías que recién nacidos a término le empiezan a las 24, después de 24 horas y prematuro siempre a 48. Hay otras, la mayoría decimos 48, no nos hagamos problemas, ¿no? Para niños mayores de 1500, dextrosal 10, sin electrolitos. Glucosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Solamente quiero que tengan en cuenta los datos, después les voy a explicar cómo lo vamos a sacar. El BIG, que es el volumen de infusión de glucosa ideal para cualquier niño, es 4 a 6. De esos 4 a 6, preferentemente 4 a 5 para un niño a término y de 5 a 6 para un prematuro. ¿Sí? Y podemos ir aumentando hasta llegar a 120, un a término, un prematuro leve moderado hasta 150. ¿No? En cambio, para prematuros más pequeños, de acuerdo a nuestra tabla, vamos a empezar, por ejemplo, con más 80 mililitros por kilo, también con dextrosa al 10%. ¿Cuándo disminuimos la dextrosa? Cuando vamos a dar volúmenes de más de 90, porque ahí ya se van a pasar de 6. Si le seguimos contando, entonces vamos a aprender a preparar dextros, concentraciones de dextros. No se me duerme, ¿eh? La idea es mantener esa infusión de glucosa de 4 a 6. Al comienzo, la orina, como les dije, no va a concentrar bien ese riñoncito. Son orinas hipotónicas, para hacer volúmenes hipotónicas. A veces al comienzo también hay una fase poliúrica que puede ir desde 7 a 8 mililitros kilo hora. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando comienza a aumentar la tasa de filtración. Acuérdense que el feto no lo tiene, ¿no es cierto? Porque no presiona, no lo tiene. Y después ya va a comenzar a normalizarse eso entre las 12 a 36 horas, ¿no? Mientras más prematuro, mayores problemas vamos a tener en la regulación de la función renal. Y todo es a costa del espacio extracelular. Entonces, los flujos urinarios, si bien es cierto, yo hablo de un promedio, 1 a 3, 1 a 4, va variando de acuerdo a la adaptación metabólica que va a tener ese niño. Al quinto, al séptimo día, ya más o menos vamos a tener lo que les estaba diciendo, ¿no? Un flujo urinario de 1 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Básicamente por la contracción del espacio extracelular, que nace más bajo. Igual sigue todavía persistiendo una disminución de la tasa de filtración glomerular en general.
Hay también una pérdida de sal por la menor respuesta a la aldosterona. Y no son capaces de acidificar la orina. ¿Cuál es el pH? Urinario. ¿Alcalino o ácido? Ácido. Pero no se va a ¿Pero hay orinas alcalinas? ¿En qué caso? A veces hay orinas alcalinas. En lactantes, sobre todo, puede haber un aumento en la cantidad de amoníaco en la orina, y esos son causantes de dermatitis del pañal. El pH de la orina es 6, 6 de pH, entonces un pH ácido. Entonces la idea del pH ácido de la orina es evitar las infecciones. Cuando se alcaliniza hay mayor probabilidad de aumentar las infecciones urinarias. Sodio. Hay dos electrolitos que vamos a tener en cuenta, porque es lo que vamos a administrar. Sodio y potasio. Cloro no, porque el cloro va asociado a qué? Al sodio. Entonces, sodio y potasio. Yo tengo que mantener esto, mi valor de sodio normal, de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Si está menos de 135, estamos hablando de hiponatremia. Y si estamos hablando de 145 a más, estamos hablando de hipernatremia. ¿Cuál es más frecuente en el recién nacido? ¿Con quién está? ¿Flor está? Flor, ¿contigo hospitalicé a ese niño deshidratado? Con 16.4%. Le salió el sodio 162 a 9 días de vida. Pues viene un niño por consultorio, niño a término, con 16.4% de pérdida de peso, histérico, adelgazado, signo de piel. Se le hizo sus electrolitos, salió 162. O sea, es una hipernatremia. ¿Por qué no fue la hipernatremia en este caso? Deshidratación. Por concentración. O sea, perdió agua libre, Claro. el niño siguió orinando, pero no tuvo el aporte suficiente. Se deshidrató y es un trastorno hidroelectrolítico. ¿Cómo vamos a revisar el día martes? ¿No? ¿Cuál es el requerimiento de sodio? 1 a 3 mil equivalentes kilolitros. Ese es el requerimiento. En prematuros, de acuerdo, mientras más prematuro, más cantidad, puede ir de 3 a 5. Por eso siempre les digo, el número mágico, ¿cuál es? 3. El 3. Ya, es 3, no me voy a equivocar ni para uno ni para otro. 3. ¿Cómo viene el sodio? Ya. Ese sodio nosotros tenemos que administrar, pero para que un médico pueda indicar un medicamento, ¿qué tiene que saber? Las concentraciones y las presentaciones. Esto viene en forma de cloruro de sodio. Esa es la concentración. 20%. ¿Qué significa 20%? 20 gramos de 100 mililitros de agua. ¿No? Eso significa 20%.
sacan la cantidad de gramos y lo transportan a la miliequivalentes, un mililitro de cloruro de sodio al 20% es igual a 3.4 miliequivalentes por mililitro. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que saber es esto. Yo sé que cada mililitro de cloruro de sodio del 20%, que viene en unos frasquitos de plástico, antes venían en vidrio, ampollas, ahora vienen en unos de plástico. 3.4 miliequivalentes por mililitro. ¿Sí? Y de acuerdo a esto, yo voy a saber cuántos mililitros le voy a poner a esos 100 que hemos sacado. Hacia ahí avanzar. Esto es sodio. El sodio es un ion extracelular, ¿no es cierto? Potasio. El potasio es interviene mucho en el crecimiento de divisores celular, en la síntesis de ADN, proteica, para mantener el pH, tiene una función enzimática, o sea, tienes varias funciones el potasio. Su ausencia puede producir parálisis a nivel intestinal, puede producir arritmias y a nivel muscular puede producir calambres y fatiga. Por eso han visto a los deportistas con su plata, ¿no? En el entretiempo. Los tenistas son los que más llevan plátanos a su encuentro. Muy bien, potasio. Normal. 3.5 a 5.5. Pues es fácil, son números fáciles de recordar. Aunque ustedes ya lo deben saber, yo quiero hablar de fisiología. Te lo era diciendo. De verdad. Hipopotasemia, hiperpotasemia. Requerimiento 1 a 2. Entonces, de aquí hemos hablado de 1 a 3. Y en equivalentes por kilo por día. Muy bien, potasio. Cloruro de potasio 20%. Donde 1 mililitro de cloruro de potasio al 20% es igual a 2.7 miliequivalentes por litro. Esto es algo básico. El médico no es que no se acuerde de esto, porque esto es de manejo diario, donde estén ustedes. Entonces, esto sí lo tienen que saber. $2.7. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes ya saben con esa medida, por ejemplo, va a utilizar 2 miliequivalentes. Cuánto pesa por su peso y lo dividen para saber cuántos mililitros tienen que dar. En el 90% de los casos, ustedes no van a tener problema porque ese bebé va a lactar a libre de mar. Ustedes no le van a contar, lo único que se van a asegurar que haya una buena succión y controlar lo que ya han visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Que moje el pañal, tiene que mojar el pañal, tiene que estar satisfecho, tiene que estar haciendo su meconio desde el comienzo. Mientras lacte hay un reflejo gastrocólico que hace que elimine meconio. Pero hay algunas contraindicaciones en las cuales ustedes van a decir, no le puedo, así sea niño a término,
no le voy a poner leche, a este niño lo voy a poner reposo gástrico, en NPO le voy a poner un endovenoso y lo voy a mandar al hospital. Es su función. ¿Qué casos? Asfixia perinatal, sobre todo esas severas, ¿no? Porque no esos que nacieron y 2 o 3 minutos estuvo llorando. Esos de recuperación rápida no van a tener mayor problema. Si hay alteraciones de malformaciones, ¿no? Una malformación anorrectal, se lo van a poner en NPO, le van a poner una sonda y le van a poner un endovenoso. Lo que tienen que saber implicar la indicación. Igual en una atresia esofágica, en una atresia intestinal, un síndrome de dificultad respiratoria, una aspiración meconiana, una neumonía, una enfermedad membrana, qué sé yo, cualquier causa de distrés respiratorio, o sea, por cardiopatías congénitas en las cuales está polipneico, cianótico, con quejido, aleteo nasal, una serie de problemas. Todo prematuro menor de 34 semanas. Y los mayores va a depender de que se succiona o no. O sea, entre 34 a 36. Pero después todos los menores de 34 semanas o 2 kilos, ustedes van a tener que decidir mandarlo con una vez. Porque es un niño. Si no lacta, ¿qué problema pueden tener? Si no lactan, ¿qué pueden tener? Hipoglicemia. Si tiene hipoglicemia, me hace alteraciones del neurodesarrollo. Y después va a tener problemas cognitivos a nivel del colegio, ¿no? De la universidad, de la medicina. Recién nacidos con alteraciones pulmonares, cualquiera sea el caso, diafragmáticas, hipoplasias. Recién nacidos inestablemente hemodinámicamente inestables, como en el caso de una sepsis, por ejemplo, o de un shock hipovolémico. O cuando no tolera la vía oral, el bebé está vomita, vómitos de recién nacido. En cualquiera de esos casos, ustedes me van a poner al niño en NPO, pero le tienen que poner un endovenoso. Neonatos con requerimientos endovenosos mayores, todos los niños que tengan sepsis, defectos de parea, una malformación onfalocele, miedo de meningocele, obstrucciones intestinales, insuficiencias renales, ¿no? Que a veces necesito darle más volumen que su requerimiento normal. Y otro es los neonatos con requerimientos menores, en los cuales puedo decir, ¿sabes qué? Sí, no le voy a dar los 80 que le corresponde a este bebé. Porque de repente este es un niño que nació con oligohidramnios y tiene patología renal. Entonces yo le voy a restringir más bien después de los 80 a 50 más o menos. Le restringo la cantidad. Por eso es dinámico, el criterio es lo que va a imperar en caso de displasias broncopulmonares o cardiopatías en las cuales hay insuficiencia cardíaca. Muy bien. Vamos a hacer el casito. En este caso, pero uno parecido. No igualito con los mismos datos, pero uno parecido. Así que ya saben que de esta clase, 6 preguntas. Teóricas, doctor. En uno les pido el volumen, el otro calculen la cantidad en mililitros del todo eso del 20%. En el otro les pido alguien la concentración ideal para un litro de 5 miligramos por litro. Y en el otro al revés, alguien el litro para este tipo de concentración. Es un juego de números. 100 por 3 días de edad. 100 por 1.8. 33 semanas con CDR severo, peso 1800. Lo van a referir. 180, 24 horas, pero tengo que
Como es 1800, ¿qué dextrosa van a utilizar? ¿Qué dextrosa? ¿Qué concentración de dextrosa? 10%. 10%. ¿Todos están de acuerdo? Sí, 10 gramos. ¿Qué volumen? 180 sería. ¿Cuánto le corresponde al tercer día a un niño de 33 semanas? 100. 100. Por 1.8. 180. Entonces 180 mililitros. Eso es su volumen para 24 horas. Y después le calculamos cuántos mililitros tienen que pasar por hora o cuántas microgotas por minuto le van a calcular ustedes en cualquier. Pero esto no va a ir solo, ¿no es cierto? ¿Le vamos a poner electrolitos o no? Sí. Tiene 3 días. Muy bien. Yo le voy a poner cloruro de sodio al 20%. Acá le tengo que poner en mililitros. Ahí tienen los datos y solamente razonen. Si pueden. Por día. ¿Cuánto le voy a dar? Denle 3. Ya, denle los 3 mililitros. Entonces es 3.6 entre 1.058 me sale a mí. Pero ahí el 3.6. ¿Ya? 1.5. ¿Sí? 1.5. Fíjense ya, ¿se dan cuenta que es fácil? Ya hallaron el resultado. 1.5 mililitros. ¿Qué es lo que hicieron? 1.8 por 3. su requerimiento, que salió 5.4 mil equivalente. Pero yo quiero saber cuántos mililitros le voy a dar. Si yo tengo que cada mililitro trae 3.4, en 5 puntos, ¿cuánto sale? La regla de 3 simple que desean nosotros, ¿vale? Sí, Si uno está en 3.4, el otro es 5.4, 4. ¿cuánto estará? X, ¿no? Nos enseñaron a hacer eso aquí. Lo único que tienen que hacer es dividir los 5.4 entre 3.4 y sale la cantidad. 1.5 mililitros. Sí, pero me falta otro. Cloruro de potasio al 20%. Igualito, la misma deducción. ¿Cuánto le va a dar? 2. Denle 2. Entonces por su entre 2.5. Si 2,7 es 1, ¿cuánto es 3,6? 3,6 entre 1.3. ¿No estos decimales? Estos decimales lo tienen que dejar así porque es la cantidad en la jeringa de tuberculina. Sí. Es exacto. Dependiendo
¿Esto para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? El primero es 1.58. Ya, entonces este sería 1.6. ¿Y el otro? 1.33 se queda. 1.3. ¿Ya? Fíjense, ya hicieron una indicación médica en la hoja de referencia. Estos a 10, ahora acá. ¿Sí? Volumen total, ¿cuánto es? 182.9. Miren, si queremos ser exactos, hay mucho, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, de esto se resta esto. Pero estos volúmenes son muy pequeños como para restarlos, así que no hay que interferir en nada. Entonces nosotros vamos a quedar que cuando sean los volúmenes pequeños, lo vamos a hacer tal cual. En cambio, si el volumen, por ejemplo, son 10 o 15 mililitros más, y el niño sí es peligroso darle mucho líquido, si le restamos el volumen total de su requerimiento para 24 horas. ¿Sí? Entonces, a esto ustedes lo van a referir con un volutrol. Bueno, son volutroles, unas camaritas con microgotero. ¿Cuál es la velocidad de infusión? De 182. ¿Cuántos mililitros por hora calcularé? Porque tiene que pasar. 7. ¿Qué tienen que hacer? 182.9 entre 24 horas. Claro. ¿Y eso cuánto sale? 7.6 mililitros por Hora. hora. Y así lo van a poner. Entonces, quien esté acompañando esa referencia puede hacer marquitas en el volutrol. O algo, decir, hasta acá puede pasar en 1 hora, porque puede que lo que ustedes calculen no sea exacto, porque no van a tener una bomba de infusión como lo que tenemos en el hospital. En el hospital tenemos una bomba de infusión que son exactas. Por lo tanto, ¿cuántas microgotas por kilo por minuto pasarán? Microgotas, no sé. Gotas, sí. ¿Saben lo que es velocidad? La velocidad cuando ustedes hacen en adultos, ¿cómo es? Volumen sobre tiempo en horas por 3, ¿cierto? Es la formulita para ¿cuántas gotas? Entonces, número de gotas por minuto. Es como esa formulita, la mayoría calcula, ¿no? Adultos, porque utiliza un equipo de venoclisis. Pero en recién nacidos utilizamos el volutrol que viene microgotas. ¿Cuántas microgotas por gota? 3. Por lo tanto, se queda así la forma. Así de sencillo. Volumen sobre tiempo en horas. ¿En qué tiempo le quieren pasar ese volumen? Yo les puedo decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ese volumen está en shock, hay que pasarle en 18 horas. Entonces lo dividen entre 18. Pero en este caso estamos hablando de 24 horas. Por lo tanto, es el mismo. Pero yo no puedo tener 7.6 microgotas. 8 microgotas. Microgotas por minuto. Entonces, ese microgotero tiene una ruedita. Entonces van calculando ahí. Y ustedes indican pasar a 8 microgotas por minuto. Generalmente la enfermera es la que está controlando. Yo solamente digo pasar a tantos mililitros por hora. En el hospital yo no utilizo microgotas. Mi indicación en el hospital iría hasta acá. Menos esto.
Mi indicación en el hospital es esto, volumen total, y pasar a 7.6 mililitros por hora. Ahí termina mi función como médico. Pero a nivel periférico, ustedes tienen que adecuar, no se van a utilizar microgotas. Pero el hecho de que calculen hasta que llegue a las 8 microgotas por minuto aproximadamente, pero eso controlen cada cierto tiempo para ver si está pasando. De repente está pasando un rato de botella. Entonces tienen que regular todo eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a este niño, ¿qué le indicaríamos? Nutrición parenteral, NPO, calculamos el requerimiento hídrico al primer día. Entonces, utilizamos 80 mililitros por... a 100 hemos dicho, ¿no? Sí, es 100. Sí, el tercer día. Es de 3 días. Ah, no, está bien, tercer día. Para el primer día empezaríamos con 80, tercer día tendríamos 100 mililitros kilo día. Y esto son 180 mililitros para el día. Ahí quedamos, entonces estamos bien. Lo iniciamos con dextrosa 10%, a no ser que sea un niño menor de 1250, que se puede iniciar con 5%. ¿Cuál es el problema de los prematuros muy pequeños? Nosotros utilizamos mezclado, no necesariamente 5 y 10, sino 7, 5, 8, 6. ¿De qué va a depender? Del volumen de infusión de glucosa que esté coincidiendo con 4 a 6 miligramos por minuto. ¿Okay? Entonces, la velocidad de infusión de glucosa, que es el VIC, va de 4 a 5 miligramos kilo minuto y en prematuros 5 a 6. En general, vayan de 4 a 6. Contrólenlo y de acuerdo a eso varíen, ¿no? Entonces iniciamos con un VIC de 4 a 6. Sáquenme el VIC. Ojo, no es este volumen total, es este volumen total de dextrosa, porque esto no es dextrosa, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Se saca del 180. ¿Qué le estamos dando? Dextrosa al 10, porque yo les estoy pidiendo hállenme el VIG, el volumen de difusión de glucosa, y mediante esta formulita. Por 180 por 10, 144 por peso primero. 1.8. ¿Qué? ¿Cuánto pesaba? 1.8. 1.8. 6.9. ¿Cómo? ¿Cuánto sale? 6.9 miligramos por kilo por minuto. Eso es lo que le está pasando de glucosa. Miligramos kilo minuto. Por eso es el volumen de infusión de glucosa.
Ahora, aparte de revés. Yo les digo, ¿sabes qué? A este niño hay que darle 5 miligramos por kilo por metro de vehículo. También puedo decir 6 miligramos por kilo por metro. ¿La misma fórmula? ¿Con el mismo peso? No, lo único que tiene que hacer, ¿qué les había enseñado a despejar fórmulas? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Ah? Consigo. 5 con el mismo peso. Claro. Con el mismo peso, doctor. No, es que estamos tratando de hallar el valor de dextrosa. Por eso, es que aquí va a pasar a multiplicar arriba. Ya veo que están sufriendo. Ya. Despejen. ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué concentración quiero de dextrosa? Era 1.44. Entonces, si yo quiero encontrar, si yo le digo, oye, ¿sabes que a este niño sí, hay que darle 5 miligramos por kilo por minuto de... Entonces, concentración de dextrosa y VIX por 1.44 por peso en kilos o entre el volumen. También me pueden, les digo 6, no, ¿sabes qué? Sigue hipoglicémico, vamos a aumentarle 6 miligramos por minuto. Háganlo otra vez. Con 6. Ya la concentración de dextrosa va a aumentar 8.6% de concentración. ¿Cómo? Entre. En el primer caso, ¿Cómo era? 7.4. 7 puntos. Es la concentración de dextrosa. Si se dan cuenta, es. A veces, cuando me han escuchado hablar a mí antes, está medio perdido, totalmente. Pero poco a poco se van a dar cuenta que esto es. Ahora, esto les voy a pedir, van a tener su tablita al lado. Gracias, teacher. Nada, es que yo los comprendo. El requerimiento de electrolitos, 3 por su peso. le damos 3 por el peso, 5.4. Y si uno equivale a 3,4. Si un mililitro trae 3.4, la tablita de la segunda primaria, primero, 5.4 de requerimiento, que salía 1.58, ¿no? Mililitros de cloruro de sodio al 20%. Igual el potasio, la misma deducción, vamos a dar 2 mililitros kilo día, 2 por 1.8, 3.6. Cada mililitro de potasio al 20% trae 2.7 mil equivalentes. Por lo tanto, ¿Cuánto trae? ¿cuánto trae 3.6? Y es 1.3. Sí. Ahora, si no hacen esto, pues, retírense. Esto es lo que tienen que hacer. Por eso le digo, no me interesa. A ver. A veces dicen, pero si va a tomar eso. A veces va a tomar eso y no lo hace. No, pero no está aquí. Está aquí. Por eso me aseguro. ¿A qué tienen clases así? No. La indicación final. O sea, lo que yo quisiera ver en esa hoja de referencia cuando va a llegar al hospital y encuentre ahí ¿qué tengo que poner en la hoja? Lo que está acá. La concentración de dextrosa para ese
que yo quiero, de 5 miligramos kilo minuto, el sodio y el potasio, con un volumen de 182.9, y a esto le vamos a pasar a 7.6 mililitros por hora, o lo que es lo mismo, 8 microgotas. ¿Listo? Eso es todo. Espero que lo haga.